Ay, las células, fundamentales para cosas como correr, hablar, caminar o en todo caso existir. Son los bloques de construcción que componen a todos los seres vivos. Humanos, vacas, medusas, tartígrados, árboles, bacterias, tú nómbralo. Todos estamos hechos de células, y más allá de ser nuestros cimientos, estas cumplen distintas funciones en nuestro cuerpo, y son en general bastante complejas y maravillosas. Pero antes de seguir con el tema, debemos de saber que no todos los seres vivos compartimos el mismo tipo de células, y que tampoco compartimos la misma cantidad de estas. Por ejemplo, existen seres como nosotros, un perro o una planta, que están compuestos por millones de células, a los que conocemos como pluricelulares, y usualmente sus células son eucariotas. Es decir, que el núcleo de sus células está definido. Y por otro lado están los unicelulares, bacterias, arqueas, protozoas, etc., que a diferencia de los pluricelulares, están básicamente hechos de solo una célula. Y la mayoría de ellos son procariotas, a excepción de algunos, como por ejemplo las protozoas que son eucariotas. Y bueno, de hecho también se pueden encontrar diferencias dentro de estos grupos, ya que por ejemplo las plantas y los animales no compartimos el mismo tipo de estructura celular. Las células de las plantas tienen partes que les sirven específicamente a ellas, mientras que las células de los animales tienen partes que nos sirven específicamente a nosotros. Ejemplos de partes que tienen las células de las plantas, pero no los animales, serían los cloroplastos y la parte celular, que principalmente sirven para la fotosíntesis y brindar estabilidad respectivamente. En la estructura de la célula, a estas partes se les conoce como organelos, que serían algo así como los órganos de la célula que la ayudan a cumplir con su función. Algunos de los organelos más importantes son el núcleo, que sirve como el cerebro de la célula al contener la mayor cantidad de material genético. Esto es súper importante porque se podría decir que ese material genético sirve como una receta para que los demás organelos sepan qué hacer y cuándo hacerlo. También están los ribosomas, encargados de la síntesis de proteínas. Podemos encontrarlos en el citoplasma o cerca del retículo endoplasmático rugoso. Hablando del retículo endoplasmático, existen dos, el liso y el rugoso. Entre las funciones del liso está la producción de algunos lípidos y esteroides. Por otro lado, el rugoso se encarga de ensamblar y transportar las proteínas sintetizadas por los ribosomas. Cuando las proteínas salgan del retículo, la mayor parte de ellas será el aparato de Golgi, que se va a encargar de refinarlas y las enviará a distintas locaciones. Ahora hablemos de los centros de reciclaje de nuestras células, los lisosomas, que destruyen todo lo que no es necesario. Organelos no funcionales, exceso de algo generado, entre otras cosas. Finalmente, los restos son liberados en el citoplasma para que puedan ser usados por otros organelos en sus procesos. También están las mitocondrias, famosas por generar el ATP, que sirve como la mayor fuente de energía para las células. Algo muy curioso es que al igual que el núcleo, estas poseen ADN pero en menor cantidad. La vacuola tiene dos roles principales: almacenar algunos elementos como agua, sales o minerales, y también como los lisosomas hacen pueden ayudar a destruir algunas moléculas. Finalmente tenemos a la membrana celular, que actúa como una capa que recubre la célula. Aparte de servir como un contenedor de la célula, la membrana celular es indispensable para la seguridad de esta, principalmente debido a que la membrana celular administra qué sale y qué entra en la célula. Y bueno, esa sería la estructura básica de las células eucariotas y sus organelos, que ojo, no son iguales a las células procariotas, las cuales cuentan con una diferente estructura y función. Pero bueno, en otro video ya hablaré un poco más de ellas. Acabamos de ver las diferencias entre las células de distintos organismos, pero ¿sabían que incluso en un mismo organismo las células son diferentes? Como sabemos, todos los seres vivos estamos hechos de células, lo que se traduce que nuestros órganos como el corazón, los huesos o la piel están hechos de células también. Pero ¿sabías que las células de tu corazón no son iguales a las células de tus huesos? De hecho, estas varían en forma, en tamaño e incluso en función. La razón de esto está relacionada a la función que cumple cada órgano, ya que las células varían para que ésta se pueda cumplir correctamente. Por ejemplo, las células de los músculos tienen más mitocondrias que otras. Esto en respuesta a la gran cantidad de energía que los músculos necesitan para moverse. Entre nuestros más de 200 tipos de células, tenemos a los glóbulos rojos, los osteoblastos, los neumocitos, las neuronas, los megacariocitos, etc. Todas estas células derivan de las células madre, que son las primeras células formadas en cada individuo. Dato curioso: ¿sabías que producimos alrededor de 3,8 millones de células por segundo? Interesante, ¿verdad? Pero, ¿por qué necesitamos producir tantas células? Esto se debe principalmente a que gran cantidad de células también mueren en nuestro organismo cada segundo. Y para contrarrestar esto, nuestro organismo crea células a través de un proceso llamado mitosis. Y bueno, ya que estamos hablando de la mitosis, hablemos también de la meiosis. Por un lado, la mitosis sirve para la replicación celular, que es básicamente cuando una célula se divide en dos células idénticas a la original. Y pese a lo simple que suene, este proceso se divide en bastantes partes y requiere de bastante preparación por parte de la célula. La mitosis permite el crecimiento del organismo y la reparación de tejidos. Por otro lado, la meiosis sirve exclusivamente para la producción de gametos, es decir, células sexuales. En este caso, en una especie existen los gametos femeninos y masculinos. En el caso de los humanos, a estas células se les conoce como espermatozoide para el masculino y óvulo para el femenino. En este proceso, la célula se divide en 4 células, que no serán iguales entre ellas, ni tampoco iguales a la célula original. Además, tendrán menos material genético que la célula original.
Esto se debe a que estas células están destinadas a unirse con otras células del sexo opuesto, para de esta manera producir un nuevo organismo que sea la combinación de dos organismos diferentes. Las células son muy complejas. En este video he cubierto lo básico respecto a ellas, pero al final del día, cada tipo de célula e incluso cada organelo es una historia diferente que vale la pena analizar y comprender en este mundo que llamamos biología. Espero que pronto les pueda traer un poco más de información respecto a la célula y profundizar un poco más en sus partes, funciones e historia. Sin nada más que decir, me despido y les deseo un bonito día.